El contexto para responder de las 6 a las 9 es el siguiente. El texto se titula El deber de la mujer a finales de la colonia. Los siglos que transcurrieron entre 1550 y 1810 se han denominado época colonial, debido a la presencia y el dominio por parte de los españoles en lo que actualmente comprende el territorio de Colombia. Durante ese tiempo se formó en América una sociedad en la que las costumbres, la lengua y la religión traídas por los españoles se mezclaron con la cultura indígena y más tarde con la africana. En la época de la colonia, el hombre se encargaba de liderar la guerra y los avances intelectuales. Estaba a la cabeza del gobierno, mientras que la mujer, reservada para el cuidado del hogar y la transmisión de las buenas costumbres a sus hijos, tenía como deber obedecer a su esposo. La tradición cristiana, transmitida a lo largo de la colonia, ayudó a que las reglas de los españoles se aplicaran para todos los habitantes del país. Según las reglas de la Iglesia, la mujer debía seguir dos caminos, el matrimonio o el convento. En la Nueva Granada, actual Colombia, estas dos opciones fueron establecidas con efectividad y servían de modelo de comportamiento que indígenas, africanas, mulatas y mestizas debían seguir. De esta manera, el matrimonio era la institución que hacía legal las uniones entre el hombre y la mujer. Por otro lado, ser monja constituyó la prueba más indudable de la santidad que podía alcanzar la mujer. La Virgen María se convirtió en un modelo de vida e encarnaba la belleza espiritual y física que las monjas debían seguir. Pregunta número 7. La información del texto se organiza mediante A. Conjuntos de oraciones simples que dan a conocer en qué momento se desarrolló la colonia, seguido de las reglas de comportamiento de la época. B. Párrafos que explican detalladamente el comportamiento de las mujeres de la época colonial y su gusto por la crianza de los hijos y la vida religiosa. C. Ideas sueltas sin relación entre ellas que exponen la importancia de la iglesia para la gente que vivió en la época colonial. D. Párrafos que exponen en primer lugar las características de la colonia, seguido de los papeles que cumplían los hombres y las mujeres de la época. Es fácil responder esta pregunta si nos centramos en tomar el texto, dividir a partir de cada uno de los puntos aparte lo que es la estructura de cada uno de los párrafos. Podemos encontrar entonces que en el primer párrafo se habla del origen de la colonia, de los elementos que configuraron la colonia, de qué época hasta qué época va y como unas características generales de la colonia. Luego se pasa a hablar del papel de la mujer en la colonia, que es el tema central del texto, y cómo se desarrollaba ese papel de la mujer. Y por último, es decir, ese papel que desarrollaba la mujer, cómo se veía desde el matrimonio y cómo se veía desde la vida monástica en los conventos. Por lo tanto, la única opción que nos ayuda a responder esta pregunta es la opción D. Párrafos que exponen en primer lugar las características de la colonia, seguido de los papeles que cumplían los hombres y las mujeres en la época. Las demás opciones no nos ayudan a explicarlo, aunque digan características de lo que es un párrafo como tal, pero que no es lo que busca la pregunta. La pregunta está indagando es por cómo se organizan esos párrafos que están allí en el contenido. Por lo tanto, la respuesta correcta para esta pregunta número 7 es la opción D.